mucho más, definitivamente, hermano. Okay. Excelente. Muy bien, pues estamos grabando ya y me imagino que las personas se van a... Ah, bueno, ya quienes están registrados nos ven, ¿no? Sí, bueno, listo, empezamos. Empezamos y es un gusto para mí darle la bienvenida a todos nuestros participantes, a quienes nos acompañan este día, de parte de Noria, México, Centroamérica, de mi colega Natalia Morris y yo. Les damos la bienvenida en este diálogo sobre el migración centroamericana, el éxodo centroamericano, los caminos de la violencia, migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Le agradecemos a Noria el espacio, tanto Nat Morris como yo somos fellows de Noria y con mucho gusto hemos trabajado por varios meses. De hecho, hemos estado trabajando en una serie sobre la cuestión de la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos, tratando de pensar en las causas estructurales detrás de la misma y la necesidad de tener un diálogo más informado, ¿no? Y sobre todo de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el tema de la migración ha ocupado un lugar central. Nos interesa también por ese lado tener como una discusión con gente que tiene experiencia en el terreno, ¿no? Entonces, bajo ese espíritu y con ese impulso es que organizamos este diálogo y estamos sumamente agradecidos, Nat y yo, y también muy contentos y muy emocionados de tener un panel de primera, de verdad, el día de hoy con nosotros. Entonces, un poco para explicarles la dinámica del evento, lo que nos imaginamos es un diálogo, en realidad un diálogo, un intercambio de ideas y opiniones entre los expertos, panelistas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es presentarlos muy brevemente. Si están interesados en saber más sobre su trayectoria, todos tienen un perfil bastante público, entonces pueden buscarlo. Los voy a presentar muy brevemente y después lo que mi colega Natalia Morris y yo pensamos es plantear una serie de preguntas y que le vamos a dirigir en cada ronda de preguntas a dos de ustedes, pidiéndoles que sean lo más sintéticos posibles, respuestas cortas de 3-5 minutos. Si se pasan del tiempo los vamos a interrumpir de nuevo, porque lo que queremos es más bien generar un diálogo y un intercambio entre ustedes, y por supuesto también si tienen alguna pregunta entre ustedes, siéntanse en la libertad de hacerlo. Entonces, bueno, muy brevemente, como les decía, para presentar a los panelistas de primera que nos acompañan el día de hoy, tenemos a Sonja Wolf, que es profesora, investigadora y experta en temas de violencia, políticas de mano dura, pandillas y desplazamiento forzado, ¿no? Es profesora en el CIDE en México. Tenemos, y directora de un documental que es The Vertical Border, que si no han visto lo recomiendo ampliamente. Es increíble lo que logra Sonja hacer en términos de un trabajo que llega a una audiencia más amplia. Nos acompaña también Brian Avelar, que es periodista salvadoreño, que escribe e investiga temas de nuevo que competen a la cuestión de violencia en Centroamérica, y escribe para diversos medios, incluidos New York Times, The Guardian, revista Factum, ¿no? O sea, con un perfil bastante público y sólido. Nos acompaña también Tomás Ayuso, escritor y fotoperiodista hondureño, que ha cubierto temas también muy vinculados con lo que nos ocupa hoy, como desplazamiento forzado, guerra contra las drogas, conflicto. Y nos acompaña asimismo Juan José Martínez, antropólogo y periodista salvadoreño, que tiene diversas publicaciones en el tema de pandillas y violencia. Y bueno, como les decía, está aquí mi colega y cómplice en esto, Nathaniel Morris, historiador, también hace trabajo etnográfico con enfoque en México y Centroamérica, que está en University College London, además de ser fellow de Noria. Y mi nombre es Gema Clópez Santamaría y
y soy profesora en George Washington University y también estoy con Noria. Entonces, bueno, como les comentaba, la dinámica, vamos a abrir, digamos, la primera pregunta y en este caso yo quisiera hacerle la primera pregunta a Sonja y a Brian. Y bueno, la pregunta es la siguiente. O sea, sabemos que se ha debatido bastante sobre cuáles son como las causas detrás de la migración. Sabemos que es multifactorial, o sea, que incluyen variables de tipo económico, de tipo político, de tipo medioambiental, pero también con las diversas manifestaciones de la violencia. Pero si nos pueden compartir, Sonja y Brian, en su opinión, o sea, ¿cuáles son los factores, digamos, que en este momento, ¿no? En la actualidad, están empujando o detrás del éxodo centroamericano? Entonces, empecemos contigo, Sonja. Gracias. Quizás como contexto para explicar un poco cómo veo los factores detrás de la migración. Estoy aquí en México. Hemos realizado estudios con migrantes, sobre todo centroamericanos, pues que están en tránsito por México, en muchos casos buscan llegar a Estados Unidos y lo que encontramos es efectivamente que hay diversos factores. Lo que quisiera resaltar es que no veo que estos factores hayan cambiado demasiado a lo largo de los años, sino más bien que el peso de algunos de esos factores pues ha sido más importante en la actualidad, ¿no? Y también quizás para calificar un poco mi respuesta, si bien pues queremos hablar de los migrantes centroamericanos, lo que vemos en México, por supuesto, es que no son solamente migrantes centroamericanos que están aquí, ¿no? Sino pues cada vez más están llegando personas también de Venezuela, por ejemplo, también de Haití, incluso de países africanos, ¿no? Entonces el panorama realmente es bastante complejo, pero por supuesto lo que está detrás de la migración o del desplazamiento de lugares tan distintos es una serie de factores pues compartidos, ¿no? Entonces a pesar de las circunstancias muy particulares de todos estos países, realmente vemos patrones bastante similares detrás del desplazamiento en la región y de hecho en el mundo, ¿no? Pero si volvemos a los países centroamericanos, otro punto que quisiera enfatizar es que veo este desplazamiento como migración forzada, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se ha hablado simplemente de la migración de las personas centroamericanas y los gobiernos quizás han enfatizado mucho la migración económica de las personas, ¿no? Pero lo que vemos en muchos casos realmente es una necesidad de desplazarse, de salir de los países centroamericanos por razones económicas o más bien estructurales, ¿no? Pero también por amenazas de las pandillas, en algunos casos también amenazas por grupos criminales y no podemos olvidar la violencia del Estado también, ¿no? Entonces, sobre todo El Salvador, en estos momentos, pues vemos que pues ya están llegando personas que están huyendo, ¿no? También por la violencia de la violencia del Estado, ¿no? Pero además, digamos, además de estos factores, me parece importante que no deberíamos ver nada más estos factores, digamos, amenazas de las pandillas, por ejemplo, digamos, separados de las políticas, ¿no? Yo considero que realmente las políticas que se han implementado o que se han dejado de implementar han agravado los problemas que existen en los países centroamericanos, ¿no? Y realmente es en parte pues esas políticas, ¿no? Que también contribuyen al desplazamiento de las personas. Muchas gracias, Sonja. Brian. Gracias. Sí, yo coincido con Sonja en lo que dice que el génesis, digamos, o las causas más bien, de la migración, al menos en la frontera sur de México, que es lo que yo he estado trabajando en los últimos meses,
se mantiene mucho, principalmente violencia, pobreza, falta de oportunidades, pero sí quisiera subrayar un poco esto que también mencionaba Sonja, que es cada vez más en la frontera sur de México, al menos hay más centroamericanos que están huyendo de la violencia del Estado o de los gobiernos autoritarios. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua se ha visto un incremento muy importante, nicaragüenses que están llegando a la frontera sur, de salvadoreños también que ahora están huyendo por la represión o la violencia del Estado, y así también de otros países. Es decir, los gobiernos autoritarios también se están convirtiendo en una causa de migración en los últimos años de centroamericanos que están huyendo hacia el norte. Y de hecho es interesante que hay muchos que no tienen la idea de quedarse necesariamente o de llegar a Estados Unidos, sino muchos intentan quedarse en México, en la frontera sur, algunos, o quieren desplazarse hasta la ciudad. Huyen, ya no solamente huyen de la violencia de pandillas o de la pobreza, como usualmente lo hacían, sino también ahora huyen de las fuerzas estatales, del ejército, de la policía. Hace poco, la semana pasada, yo publiqué un reportaje sobre salvadoreños que están huyendo del régimen de excepción, no necesariamente pandilleros, porque también los hay. Hay un incremento de aproximadamente el 79% si comparamos el periodo antes, los 6 meses antes del régimen de excepción, con los 6 meses, que ya, bueno, ya casi 7 que van del régimen de excepción. En El Salvador hay un incremento del 79% de salvadoreños que han pedido refugio en México. Entonces, y los casos particulares es gente que está huyendo porque la policía los está extorsionando, porque la policía los está amenazando con meterlos presos, gracias al poder casi absoluto que tiene ahora la Fuerza Armada y la policía de poder capturar a cualquiera y meterlo durante años preso con una condena previa, digamos, desde el momento que es capturado sin necesidad de ir a un juicio. Entonces, sí, las causas se mantienen, muchas de ellas se mantienen, principalmente la gente que huye de la violencia y huye cuando ya se le acabó el país. Es decir, sabemos que dentro del fenómeno migratorio también la primera opción de mucha gente es migrar moverse dentro del país. Sin embargo, cuando la gente ya decide salir y la gente que llega a la frontera, es gente que ya definitivamente se le acabó el país o que decidió, digamos, quemar las naves, por decirlo de alguna forma, cuando ya les quedó claro que no hay ninguna oportunidad. Por ejemplo, en los casos que yo he entrevistado recientemente en la frontera, es gente que dejó todo, que vendió todo y para lograr hacer un capital de algunos dólares y moverse al menos hasta la frontera sur y luego allí empezar a buscar trabajo. Entonces, eso creo que para empezar. Luego, no sé si hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Brian y Sonia. Pues muy interesantes las reflexiones. Y pues ahora me voy a dirigir a Tomás y a Juan José. Y pues les voy a preguntar un poco más bien acerca de la política estadounidense. Pues obviamente la migración centroamericana en el pasado y en el presente está estrechamente vinculada con las políticas migratorias de Estados Unidos. Y viendo que casi ya estamos otra vez con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en que la migración ha vuelto, como siempre, en un tema muy polémico, pues, ¿cuáles son sus impresiones sobre el impacto de las políticas restrictivas y de deportación de Estados Unidos? ¿Y qué debería cambiar en dicho país para aliviar o al menos no recrudecer más la situación que viven los migrantes de Centroamérica? Pues empezando con usted, Tomás, ¿qué le parece esto? Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, en el caso de Honduras, cuya migración llegó a ser, o el desplazamiento llegó a ser ya normalizado
después de quizá lugares como El Salvador o Guatemala. Y se hizo pues más candente con lo de la caravana y caravanas que casi todas, si no todas, salían de Honduras. Llegó a ser el énfasis o el enfoque en muchos casos en Estados Unidos, especialmente en la administración de Trump, ¿verdad? Que era el presidente ahora extraditado, Juan Orlando Hernández, y trató de hacer un pacto con Trump en el de que los migrantes, independientemente de dónde eran, que esperaran acá sus casos de asilo. En el ya un proceso que la administración de Biden ya destruyó. Pero fuera de esa, digamos, curiosidad de una presidencia curiosa que fuera de Trump, esencialmente nada ha cambiado. Kamala Harris diciendo no vengan cuando hizo la conversación no sé si fue en Guatemala o en México, pero o sea, dejaron bien claro su postura en ese aspecto, y hablando con gente que está en el proceso de hondureño específicamente, de conseguir asilo. En muchos casos es un campo minado, de que cometen un microerror, y con la ley cambiando cada rato, se les detona el caso, son regresan y razones por buscar y encontrar asilo, pues fue ejecutado. Entonces, fuera de eso de lo de asilo, que es lo que agarró más auge en los últimos años, por lo menos en Honduras, el tema de la migración y este ciclo permanente de migrar, deportar, que ha creado en Honduras por lo menos una clase permanente de persona desarraigada. Lo que Estados Unidos le dice a los gobiernos, ustedes tienen que controlar. Y se han hecho controles acá en la frontera, que es de cierta manera ilegal porque los centroamericanos deberían de poder moverse a cualquier país de Centroamérica. Y se han hecho estos controles, pero el problema es de que además de eso no hay apoyo de los Estados Unidos para controlar. Se han hecho planes de trabajo que son medio fundados con partners locales que se terminan perdiendo el dinero mágicamente. Y no hay, como decir, nada que reciba a las personas cuando regresen. Y mientras eso se mantenga, así esta subclase permanentemente migrante se va a quedar así. Se va a quedar así o se va a hacer peor, ya que, como dije al principio, la migración siendo totalmente normalizada, es cuando una de las personas que tienen interés en cesar esto fuera de restrictivas, es los Estados Unidos. Así como se aparenta, y peor con el tema de las gobernaciones. Muchas gracias. Okay. Bueno, ¿me escuchan? Ok, yo creo que parte de esto hay 3 puntos que quisiera tocar. Uno de estos es que creo que hay una cuestión de enfoque que habría que revisar. Siempre se ha entendido al Triángulo Norte como una región que migra hacia los Estados Unidos por causas muy concretas y muy internas. Yo creo que es tiempo de empezar a entender no solo Mesoamérica, sino buena parte de los Estados Unidos como una región, y si no se quiere entender como una región cultural,
que entiendo que los antropólogos pondrían trabas ahí, al menos entenderlos como un sistema, en tanto que lo que pasa en una parte del sistema afecta al otro. El tema migratorio me parece que en este sistema, por no llamarlo región cultural, en este sistema político, económico y social, que empieza en Centroamérica y termina en los Estados Unidos, o también en Canadá, si querés, creo que la migración es lo que más nos permite notar este sistema. Y lo vemos en la historia de la migración centroamericana. Cuando, cuando llega a uno de sus puntos más álgidos, la Guerra Fría, o este proceso transnacional de competición entre grandes potencias, uno de esos puntos importantes fue estimular, potenciar y financiar gobiernos militares, regímenes muy dictatoriales, muy autoritarios y muy violentos y muy contrarrevolucionarios en Centroamérica. Esto genera, al menos en el caso de El Salvador, la primera oleada masiva de migrantes que será será entre 1975 y 1985, cuando empieza el conflicto político-militar, en buena medida financiado por los Estados Unidos. Se crean, por ejemplo, en Estados Unidos, se crea la Mara Salvatrucha, en caso para centrarlo en el tema en el cual yo trabajo, que son pandillas, se engorda la pandilla Barrio 18 con centroamericanos, con salvadoreños, que son luego deportados a El Salvador, ¿no? Solo existía, o sea, una pandilla que solo existía en California, en Los Ángeles, son deportados a El Salvador y luego, por las condiciones naturales y orgánicas y generadas en Centroamérica, se ven nuevamente obligados a migrar. Ahora tenemos a la Mara Salvatrucha, por ejemplo, en casi todos los estados de los Estados Unidos, producto de esa política, creo yo, errónea, de esa política inmediatista que han tenido ciertos gobiernos. Entonces, vomitan a estos pandilleros, en buena medida del sistema carcelario californiano, lo vomitan hacia Centroamérica, de alguna forma pensando en quitarse ese problema de Estados Unidos. La forma de sacarlos era deportándolos. Bueno, pues ahora los tienen en todos los Estados Unidos. Digo esto como una forma de explicar este sistema, ¿no? Que es un sistema evidentemente falso. Por otro lado, creo que quizás a veces ponemos demasiado énfasis en las políticas migratorias y en la política interna de Estados Unidos en relación a los migrantes. Probablemente esto tenga que ver en las políticas de deportación. Los migrantes van a seguir llegando al margen de las políticas y al margen de los tratados que estén firmados en los Estados Unidos. Entonces creo que hay que también poner mayor énfasis a la hora de entender el sistema complejo de la migración en la primera pregunta, ¿no? En las causas originales del desplazamiento. Y creo que este es un momento, al menos visto desde el punto de vista académico, un momento muy interesante de ver en Centroamérica. Estamos viendo que la gente ya no solo migra por las condiciones objetivas de vida, que ha sido un motor constante para la migración y que se mantiene. Vemos que la gente no solo migra por la violencia cotidiana que les impide desarrollar su vida, que es algo que todavía se mantiene. Vemos que no solamente están migrando por la violencia que ejerce el Estado contra las poblaciones, sino que además la gente está migrando porque es un periodo liminar de transición en Centroamérica, al menos en El Salvador, donde se están instaurando nuevas formas de gobernar. Bueno, el autoritarismo ya lo conocemos, pero no es este tipo de autoritarismo, que es un autoritarismo especial, no es el autoritarismo militar de los 70, y que se están además fundando o estrenando nuevos actores políticos que antes no tenían. Este proceso, este periodo liminar de transición, que como casi todos los periodos liminoides suele ser muy violento, genera desplazamiento. Es como apretar una bolsa con agua, vas a desplazar el contexto. Entonces, me quedaría hasta ahí. No sé si he respondido. Sí, no, muchas gracias, Juan José y Tomás. Y me gusta mucho esto que estás mencionando sobre la dimensión, cómo pensamos la región, ¿no? O sea, cómo conceptualizamos la región. Y yo también me parece que es necesario pensar en cómo la migración, pero también como los ciclos de violencia y la dimensión como más transnacional de la violencia y de las respuestas fracasadas, ¿no? Enfocadas en control y represión,
unen a esta subregión, ¿no? Estados Unidos, México, ¿no? Y no nada más al norte de Centroamérica, Nicaragua también, como Brian estaba mencionando con las políticas del gobierno de Ortega Murillo y la transformación o el deterioro que ha tenido la democracia en Nicaragua también. Y bueno, dos anuncios nada más. Quería decirle a quienes nos acompañan que vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas, y entonces hay una pregunta ya del público. Yo voy a anotar las preguntas del público y al final, en una última ronda, va a haber oportunidad de que los panelistas les respondan. Entonces, si alguien más del público quiere preguntar, por favor, háganlo a través del chat y ahí recibimos sus preguntas. La siguiente pregunta que quisiera hacerles, y ahora sí, bueno, va para cualquiera de ustedes, o sea, no todos tienen que responder, ¿no? De nuevo, en interés del tiempo, pero es justamente pensando como en la dimensión política, ¿no? Que ya varios de ustedes abordaron, ¿no? O sea, las políticas de control, las políticas de mano dura, las políticas restrictivas, pero quisiera, digamos, ustedes conocen bien, ¿no? La trayectoria de países como El Salvador, como Honduras, ¿no? También Nicaragua. ¿Cuál ha sido como la política detrás de la política de migración de estos países, ¿no? O sea, en el caso mexicano, tradicionalmente había sido como reconocer la migración como una válvula de escape, ¿no? O sea, como una manera muy útil, digamos, de resolver temas económicos y de tensiones de carácter social y político. Después se torna como mucho más restrictiva. Pero ¿cuál es como la política detrás de la política en estos países respecto a los migrantes? Y se les trata, digamos, hay una política de abandono, ¿no? O sea, como algo que lo que decía Tomás, ¿no? O sea, de abandono, de que no hay simplemente como ni infraestructura ni instituciones para responder a sus necesidades. Hay una estigmatización o criminalización de los migrantes y de los retornados, ¿o no? O sea, me pregunto, ¿no? Y también uno de los colegas que está en diálogo con nosotros, con Noria, es el trabajo de José Luis Rocha, y él nos habla de cómo en Nicaragua, paradójicamente, las remesas de los migrantes de manera indirecta están alimentando o manteniendo al régimen dictatorial Ortega y Murillo, ¿no? Con los recursos que envían, ¿no? Entonces son como de estos resultados contradictorios, digamos, del éxodo migrante y la relación con los países de origen. Entonces, no sé si Sonia o cualquiera de ustedes adelante, simplemente hagan su micrófono o mute. Dale, Sonia. Bueno, entonces voy a empezar brevemente con El Salvador, aunque me parece quizás un caso un poco curioso, ¿no? Pero siento que lo que El Salvador está haciendo o no haciendo en el tema de la migración está más bien pues influenciado por la postura del actual presidente de México, en realidad, ¿no? Entonces, pues México como país vecino de Estados Unidos, pues está en una situación complicada porque para muchos migrantes pues ha sido y sigue siendo un país de tránsito. Sí es cierto que también se está hablando de México como un país de destino, pero siento que no es tan sencillo, ¿no? Sí es cierto que hay cada vez más migrantes que se quedan en México, pero en muchos casos esto se debe a la dificultad de ingresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces son, digamos, huéspedes no tan bienvenidos en México, ¿no? Y México, pues no, obviamente no tiene digamos, la infraestructura o no ha querido desarrollar la capacidad para recibir a los migrantes e integrarlos aquí, ¿no? Pero lo que quisiera resaltar es, digamos, la narrativa, ¿no? Parte de la narrativa que el gobierno del presidente López Obrador ha tenido, en parte es una narrativa pues dirigida pues a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Según la cual este gobierno pues está trabajando a favor de los pobres y hay que abordar las raíces sociales de la violencia, ¿no? Aunque vemos en la práctica pues que lo que está haciendo el gobierno es otra cosa, ¿no? En el tema de la seguridad y también en el tema de la migración, ¿no? Pero hubo momentos cuando
como parte de este supuesto esfuerzo por abordar las raíces de la migración. El presidente López Obrador también pues conversó con el presidente Bukele, ¿no? Para promover un poco los programas, ¿no? Programas mexicanos justo para crear oportunidades económicas, productivas, ¿no? En Centroamérica. Pero mi percepción es que el asunto se ha quedado, digamos, en ese nivel retórico, ¿no? Entonces, muchas veces vemos a los políticos haciendo sus discursos, diciendo lo que sienten que deberían decir, ¿no? Entonces los dos presidentes han hablado, digamos, de que es necesario crear oportunidades para la gente en su país, que la gente no debería tener que irse de su país, ¿no? Pero vemos en el lado, digamos, en el caso mexicano, que pues la política migratoria nuevamente es de detenciones y deportaciones, y mi percepción de El Salvador es que el tema migratorio pues no es tan relevante en realidad, ¿no? Entonces, vimos ahí un presidente, un régimen realmente más preocupado por el poder, ¿no? Que puede estar desarrollando en el país, y también pues es una manera de defender sus privilegios, ¿no? Entonces veo esto, digamos, como digamos, uno de los aspectos importantes en El Salvador ahora, y también, digamos, el tema de las pandillas y, digamos, los pactos secretos, ¿no? Que Bukele también ha pues creado con las pandillas, ¿no? Pero la migración como tema político no lo veo tan relevante en estos momentos, y pues las remesas son, digamos, otro tema. Quizás podemos resolver o abordar esto más adelante, ¿no? Para dar espacio a los demás ponentes. Mil gracias, Doña. En el orden que los vi, Juan José, Tomás y Brian. Igual respuestas cortas. Muchas gracias. A ver, ¿cómo se entiende al migrante en estas tierras? El migrante siempre ha sido un héroe. El que va y el que regresa es un fracaso, ¿no? El que es deportado es un fracaso, y el que se va y envía remesas, pues es un héroe. En El Salvador, en el camino al aeropuerto, en la entrada hacia San Salvador, hay un monumento enorme, que es el monumento al hermano lejano. Sin embargo, hay muy pocas políticas para recibir a las personas que regresan deportadas. En este gobierno me parece bien interesante resaltar algo, ¿no? Este es un gobierno que, en el caso de El Salvador, le ha apostado mucho. Probablemente, al menos desde mi punto de vista, la apuesta más importante de este gobierno, el pilar más fuerte en el cual se arman todos los demás pilares políticos y económicos, es una narrativa sólida, ¿ya? Muy bien estructurada, que es controlada por el presidente Bukele, en donde básicamente se van resolviendo uno a uno de manera muy feliz casi todos los problemas de El Salvador. Entonces, le apuestan mucho a una propaganda gubernamental muy bien armada, insisto, que como público meta tiene, por supuesto, a los salvadoreños, pero sobre todo, creo yo, en buena medida, a los que están afuera, a los que están en Estados Unidos, sobre todo. Y las repercusiones de este discurso, es decir, la profundidad a la que ha logrado calar esta aguja hipodérmica gubernamental, es muy profunda. Yo tuve la oportunidad este año de estar en Washington un par de meses por otros motivos que no eran académicos, y pude estar en contacto, busqué a la comunidad salvadoreña en Washington, y lo que me encontré eran expresiones muy fuertes, ¿no? Encontré altares con velas hacia Nayib Bukele, y encontré una narrativa en los migrantes salvadoreños en Washington que me estaban hablando de un país que realmente no existía. Han logrado calar tan fuerte esta narrativa que mucha gente en Washington sí pensaba que allá teníamos el tren del Pacífico, que es una versión chiquita y reducida del tren Maya de López Obrador, copiada en discurso, por supuesto, por Nayib Bukele. De ese tren no existen ni las vías, ni el diseño, ni nada, pero muchos salvadoreños en Washington decían que una de las causas que querían regresar a El Salvador era para montarse en el tren.
Entonces, como te digo, esa es la forma en la que al menos el gobierno de El Salvador ha logrado capitalizar la población salvadoreña en los Estados Unidos. Tanto así y tan enfocado hacia ellos estaba también esta narrativa, que uno de los proyectos importantes de este gobierno es el voto en el exterior. A manera de que los salvadoreños puedan votar en el exterior. Entonces creo que ahí se arma, ahí se encadena esta sucesión de mensajes y de campañas dirigidos a él. Tomás, dale. Pues es interesante escuchar lo que dice Juan en relación a lo que el sentir de la diáspora salvadoreña en el aspecto de su conexión a este gobierno ficcionalizado. Pero porque me refiero a que en Honduras, y esto ha sido el caso desde que yo tengo noción. Yo me fui a los Estados Unidos a los 17 años, entonces eso ya es 2003, 2004, y tuve que lidiar con las distintas, los consulados y todo eso. Que cualquier persona migrante, como dijo Juan, exitosa, que ya llega y se establece en los Estados Unidos, no hay persona centroamericana, hondureña, que le va a decir sin usar malas palabras su experiencia en estos consulados. Porque son, o embajadas, son tal cual como es en los Estados Unidos, que son premios a la gente que más apoya al gobierno en campañas electorales. Y es decir, que son lugares donde que no tienen al migrante, no hacen nada, le cobran una cuota increíble para poder sacar papeles que les competen, algo que es gratis en Honduras. Y esto, entonces, a lo que voy diciendo esto es de que el abandono, el interés de apoyar al migrante o la política migrante en Honduras, tanto el gobierno de Juan Orlando Hernández al presente gobierno de Xiomara Castro, que en un inicio tenía esta retórica muy positiva sobre apoyar a migrantes, se reduce a de que tanto en los Estados Unidos y en México, donde está la presencia nominal hondureña, gubernamental, es una de abandono, es una que es casi hostil, la verdad. Yo lo he vivido y lo he visto. Y algo que en Honduras, tal como dijo Juan, regresa la gente y el proceso de recepción acá es uno que está totalmente controlado y manejado y financiado por entes internacionales, ONGs, creo que en su gran mayoría europeas, o sea, ni americanas. Entonces, de las cuales el gobierno hondureño nacional se pone como el que está haciendo esto. Entonces, todo para reducirlo, la política hacia el migrante, hacia la diáspora, hacia todo lo que tiene que ver con la hondureñidad global, es una de que váyanse y mándenos pisto, mándenos dinero. Y para usar un centroamericanismo, tilín, tilín y nada de paleta. Y es algo que no creo que va a cambiar, la verdad. No quiero explorar conspiraciones ni especulaciones de esa manera, pero o sea, acá el entender popular es de que al país le conviene que haya remesas. Y ya si es que el gobierno a propósito hace de que se vayan o sirva como una válvula de escape para que no hayan entes problemáticos, no sé, pero el entender popular en las calles, con quien sea que hable, le van a decir que es mejor que esto exista a que no. Brian, contigo cerramos esta ronda de preguntas. Sí, yo creo que los compañeros han desarrollado bastante bien la respuesta. Yo tengo dos puntos con los que creo que puedo aportar. Uno es desde México,
desde el 2019 se está implementando la política Quédate en México, que tiene esta doble cara. Es este lobo disfrazado de oveja, en el que el gobierno de México envía una narrativa o envía un discurso diciéndole a los migrantes, vengan, quédense aquí en México. Mientras ustedes solicitan asilo, refugio en Estados Unidos, quédense aquí. Aquí les abrimos las puertas de México para que se queden. Sin embargo, eso en la práctica y en el terreno, lo que se ve en Tapachula, por lo menos donde yo he estado, que ahorita es la capital el epicentro de la migración latinoamericana, lo que se ve en realidad es que, como bien me lo decía una persona que trabaja en una ONG en Tapachula, me decía, el muro ahora ya no solo es el muro físico que está en la frontera norte, sino el muro ahora también es un muro burocrático aquí en la frontera sur. Es decir, la estrategia de Estados Unidos ha sido hacer el muro más al sur, que los migrantes ya no se detengan en el muro físico que divide Estados Unidos con México, sino retener a los migrantes. Y esto va desde las políticas que impulsó Trump, con, por ejemplo, instalando o nombrando estos países seguros, de los que, por cierto, El Salvador era uno, que realmente en qué estado de necesidad tiene que estar un migrante para que se vaya a El Salvador. Entonces, están aplicando esta política retentiva, que en realidad lo que está haciendo es ahogar a los migrantes, porque la gente que llega a Tapachula y que hace su solicitud de refugio, de visa humanitaria en Tapachula, tiene que permanecer ahí hasta que le den su documento con el que se puede desplazar a otros estados. Pero mientras no le den ese papel, tiene que permanecer en Tapachula, y ahí es donde se ha formado, y no es que esto sea nueva, pero se ha engrosado, digamos, un cinturón de miseria, en el que, claro, los migrantes sin dinero, sin recursos, sin ayuda, habiéndolo vendido todo, se ven obligados a mantenerse hasta 3 o 5 meses esperando en un lugar tan inhóspito, por decirlo menos, como es Tapachula. Entonces, al final lo que está haciendo la política de Estados Unidos con México no es quédate en México, es ahógate en México, para que finalmente los migrantes decidan retornar a sus países de origen. Eso desde México. Y creo que otro punto con el que puedo aportar a una idea que desarrollaba Juan es desde mi país, desde El Salvador. Yo creo que también Bukele, sí, claro, ha capitalizado a la diáspora, digamos, como se le llama a los migrantes que están en Estados Unidos, que son bastantes, la verdad, casi 3 millones. Pero también yo creo que dentro de este juego de la política, el presidente Nayib Bukele se ha enterado, digamos, se ha dado cuenta de que los migrantes pueden ser usados como una moneda de cambio, y además una moneda de cambio muy valiosa para él. Por primera vez en no sé cuánto tiempo, estamos viendo a un presidente de un país tan pequeño como El Salvador y tan dependiente de las remesas, retando a Estados Unidos, desafiando a Estados Unidos, llamándolos injerencistas, cortando comunicación con los embajadores instalados en el país. Y creo que una de las cartas, digamos, que se está jugando el presidente es, por decirlo de alguna manera, están jugando este reto de, bueno, si te comportas de esta forma, te quito el dinero. Yo tengo dinero. Y entonces Nayib le está diciendo, yo tengo migrantes. Y creo que eso está bien evidenciado. Es decir, se ha notado cómo el presidente colaboró con otras administraciones como la de Trump, por ejemplo. Incluso El Salvador tiene ahora una patrulla fronteriza que se encarga de detener a los migrantes, o incluso las caravanas que se formaron o que estuvieron intentando cuajar en algún momento. Y pues ahora con la nueva política de Biden, que en teoría, digamos, está intentando atacar el origen de la migración, que es la corrupción, la pobreza, la violencia, pues a Nayib, como no le resulta productivo que se combata la corrupción, vemos ahora una actitud, digamos, más irreverente hacia Estados Unidos. Eso. Órale, pues muy interesante todo. Pues muchísimas gracias, Brian, y los otros. Pues ya hemos hablado un poco acerca de pues, las remesas y pues, los efectos en los países
de Centroamérica de esto de la migración, pero fuera de la esfera económica, les quiero preguntar si pueden comentar un poco más sobre los impactos que tiene la migración en las comunidades de origen, no solamente en términos económicos, de remesas, etcétera, pero también pues en lo social, en cuanto a las familias divididas. Y pues también los efectos políticos tienen un efecto sobre las preferencias electorales en Honduras, por ejemplo, igual como Brian comentó en El Salvador, pues cómo funcionan estas cosas. Pues a usted, a Juan José primero, ¿qué dices? A ver, varias cosas. Yo creo de que en El Salvador, sobre todo en varios periodos, en los periodos que hablaba antes, en el periodo de 1975 y los 80, la migración se volvió una apuesta muy importante, sobre todo para salvaguardar a los adolescentes y a los jóvenes de la familia. Tan importante que la gente vendía terrenos o vacas y tal, para que sus jóvenes no fueran reclutados. Y esto también tuvo mucho que ver en la composición posterior de las pandillas en California. Casi migraron en su mayoría hombres jóvenes. Luego la migración ha ido pues transformándose, ¿no? Y también ha ido cambiando la edad y las causas, pero siempre sigue siendo una apuesta vital, ¿no? Lograr sacar a las personas del Salvador para que se vuelvan de alguna forma el sustento de la familia. A mí me llama muchísimo la atención la narrativa que hay detrás de esto, ¿no? Hay detrás toda una narrativa muy bien construida por los países, en donde la apuesta importante ya no de la familia y ya no de las comunidades, sino de los gobiernos, es lograr mantener lo máximo que se pueda a una población. Creo que tanto Guatemala, Honduras y El Salvador, el máximo ingreso que permite a estas sociedades y por ende a estos gobiernos mantenerse al borde de la crisis económica, al borde del saqueo, al borde del abismo, es las remesas que vienen constantemente. Y bien lo decía Brian, ya se ha generado un sistema del cual ya es muy difícil salir. Estados Unidos cada vez se ve en una encrucijada mayor porque ya no puede partir de quitar o poner los apoyos, los enormes, gigantescos y onerosos apoyos económicos que vienen en gran medida por USAID, por dos razones. Porque esos enormes apoyos económicos, ¿verdad?, de gobierno a gobierno, canalizado a través de las embajadas, en buena medida va para dos cosas. Va para proyectos sociales que no buscan que estemos bien. Estados Unidos no comparte por amor. Tiene el objetivo de que no se vaya la gente, ¿no? Arreglar, digamos, de alguna manera muy sencilla, las condiciones objetivas de vida para que la gente no tenga esta apuesta vital. Pero además tiene otra, que no pase la droga. Y Estados Unidos financia muchísimo, sobre todo a las policías y a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas de la región. Bueno, sin ir muy lejos, a pesar de todas las, ahora sí que malcriadezas del presidente Bukele hacia los Estados Unidos, la semana pasada nos llegaron 4 helicópteros. Entonces es una encrucijada, es decir, lo que decía Brian, estos gobiernos por primera vez, al menos el gobierno del presidente Bukele lo ha descubierto, es decir, bueno, si tu amenaza para que yo pues cumpla una serie de cuestiones democráticas y contra corrupción es quitarme el dinero, adelante, en 2 meses tenés una caravana en tu frontera tocándote en las chingadas puertas. Y también puedes quitarme el dinero de la droga y entonces pasará más. Entonces se ha generado un sistema, y para variar los Estados Unidos se han dado un tiro en el pie, generando un sistema del cual ya no pueden prescindir. Y en buena medida, a ver, en Honduras habrá que sumarle la cuestión de las empresas transnacionales afincadas en el norte hondureño, pero en buena medida es lo que permitió estar a flote a Juan Orlando Hernández, ¿no? Porque al menos, bueno, se le enviaba droga, pero al menos los Estados Unidos sabían cuánta enviaba y quién le enviaba. Pues me quedaría hasta ahí. Muchísimas gracias, súper interesante. Y pues bueno, a Tomás, ¿qué más comentas sobre todo eso?
Pues, voy a hablar sobre la parte de la pregunta del impacto en el interior o el impacto sobre la población. Algo que he visto acá en Honduras, que teniendo esta referencia histórica que Honduras tuvo sus, no sé, fue digamos 3 oleadas de migración. Una que fue en la época bananera, con las grandes poblaciones que se fueron a Nueva Orleans, que sigue siendo la capital de facto de Honduras en los Estados Unidos, pues estamos ya hablando de los 1910 a 30 por ahí. Y después realmente sí se iba la gente, pero no, nunca como los que se iban en esa época. Después pasa el huracán Mitch en 1998, que esa es otra detonante, que el país queda totalmente devastado. Ciertas partes acá en Tegucigalpa, puedo ver de acá donde estoy, eh, áreas que siguen totalmente en ruinas. No por algún tipo de melancolía arquitectónica o dolor, pesar, sino por que así son las cosas acá. Y la tercera, haciendo ya con el incremento de violencia a causa de el narcotráfico y el pleito de plaza que ocurre al final de los 2000, al principio de los 2010, que llega a su clímax en el 2015, digamos. Y es en ese momento, ya cuando se normaliza la migración como una opción para, pues, de dos maneras, tanto de que si me quedo acá me van a matar o me voy a morir de hambre, entonces mejor me voy. Ya se crea la industria del coyote, digamos, y del tráfico humano, ya se hizo, ya se estableció las redes perfectamente y la gente tiene esa opción de irse, pero a la vez esto coincide con y esto resulta en muchas comunidades que están abandonadas. Un proyecto que estoy trabajando ahorita es 2 lugares que quedan en el oeste de Honduras, en el occidente de Honduras, que es una ciudad fantasma, pueblo fantasma, que realmente solo quedan 3 personas en una comunidad donde habían, no sé, 500. Es increíblemente trágico y espero poder compartirlo en el futuro cercano. Pero esa historia se repite en cualquier lugar donde ha habido desplazamiento forzoso o lo que sea. Colombia se me viene a la cabeza. Pero con esta normalización, industrialización de la tráfico humano, está toda la violencia que pasa en México, que en la red de chisme, digamos, de gente diciendo, no te vengas, qué horror, secuestraron a mi hermano, le quitaron todo, y los que regresan, regresan y son vistos como fracaso y terminan siendo esta clase permanente de desplazados sin nada, o entran a la adicción, o entran a grupos criminales. Ha creado en Honduras esta situación que lo he visto generarse recientemente, de que irme a México o a Estados Unidos ya no es opción, porque si quiero salvarme mi vida, si me voy y me van a matar, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en Honduras el desplazamiento interno ha ido incrementando de una forma de que, en lo que yo he podido leer, en lo que yo he podido percibir, no se había dado en ningún momento. Ahora hay gente que en vez de... Y los grupos organizados, particularmente las maras, saben eso, de que les sale más fácil amenazar a alguien para que se vaya, ya que está todo normalizado y todo el mundo sabe de todas maneras, que matar a alguien. Entonces los corren, mandate. Y si te encontramos, te matamos. Entonces se van del norte del país al sur del país y empiezan otra vida. Y son vistos como problema. Entonces esa que genera esta otra crisis social dentro de estos otras comunidades externas. Siempre en el interior. Entonces, a lo que hay ahorita, lo que quiero decir es de que sí, a pesar de que la normalización de la migración se ha hecho ya plena, el desplazamiento interno es algo que está surgiendo y está sembrando la semilla de una catástrofe que se va a venir, ya que el gobierno actual
a pesar de que se supone que es un quiebre con el pasado, el reciente pasado, no ha mostrado mucha diferencia en cómo manejar estos problemas, sino ha tenido una manera de distanciarse y dejar que las cosas pasen, por lo menos en términos de seguridad. Tal y como, para terminar, disculpen, dos barrios, dos comunidades acá en Tegucigalpa y uno en San Pedro, que han sido completamente a punta de cañón, vaciadas. Y no hay respuesta. Esto es algo que no ha pasado en 10 años y que, pues, hablando con cierta gente, ahorita hay un temor que no se ha escuchado en Honduras como se escuchaba en los malos momentos que mencioné en el 2012, 2014. Muchas gracias, Tomás, por esas reflexiones y a todos, de verdad, que creo que no exagero cuando digo que este es uno de los debates y de los diálogos más productivos y más generativos que he tenido sobre el tema últimamente. Les agradezco, de verdad, les agradecemos sus ideas frescas. Tenemos todavía algunos minutos. Tengo otra pregunta y que voy a aprovechar como a vincular a una de las preguntas que tenemos del público y aprovecho también de nuevo para decirle al público que si tienen alguna pregunta, tenemos oportunidad todavía de incluirla. Queríamos preguntarles, o sea, voltear la mirada de nuevo hacia el tema de México, ¿no? Y el papel de las políticas migratorias de México, como mencionaba Sonia ya, y Brian también me parece mencionó algo de esto. El gobierno de López Obrador entró con una promesa de una mirada más humanitaria, más hacia las causas estructurales de raíz de la violencia en Centroamérica. No obstante, pues hemos visto un endurecimiento y una militarización de la frontera, ¿no? La participación de la Guardia Nacional en tareas de control. Entonces, bueno, ¿cuál es para ustedes como las consecuencias que ha tenido o la importancia de México, digamos, en este mover la frontera hacia el sur que mencionaba Brian? Uno a una pregunta que tenemos de José Carlos Hernández, que nos pregunta o les pregunta qué características tendría que tener la política de migración de México, teniendo en cuenta también el grave problema de desplazamiento forzado interno que tiene el país. Y bueno, aprovecho de una vez también para que sea más fluido el diálogo. La otra pregunta que tenemos nos la hizo muy al inicio Marcus Gottsbacher, que nos acompaña, y en referencia, digamos, digamos, las variables que hemos mencionado hasta este momento, que han sido más como el tema de violencia política, la cuestión económica, nos pregunta si no deberíamos pensar más en movilizaciones, incluido el desplazamiento forzado, a causa, o por lo menos parcialmente, del cambio climático. Entonces, dejo estas dos preguntas. Por un lado, la política migratoria de México y sus consecuencias, o cómo debería de ser para ser mejor, y por otro lado, esta otra variable que tiene que ver con cambio climático. Entonces, de nuevo, pueden levantar su mano y o simplemente quien quiera empezar, adelante. Sonia. Bueno, entonces voy a empezar con el tema de los militares en México, ¿no? Es una preocupación que va más allá de la migración, ¿no? Entonces, pero es otro tema, ¿no? Entonces, hablando de digamos, del papel de los militares en la migración, pues una preocupación, por supuesto, es la vulnerabilidad de las personas migrantes. Los abusos contra los migrantes no son un problema nuevo, y también sabemos que son varios los actores, ¿no? que cometen pues crímenes y actos de violencia contra los migrantes, ¿no? Pero este panorama pues se agrava al momento de involucrar a los militares en el control migratorio, y ya hay evidencias al respecto, ¿no? Quizás lo que se debería mencionar, como ya lo hizo Brian, pues es, digamos, esta externalización de la frontera de Estados Unidos, ¿no? Esto claramente es muy importante en la región, y digamos, la frontera de Estados Unidos sí se está
extendiendo pues cada vez más hacia el sur, ¿no? Anteriormente se hablaba de Guatemala, luego de otros países centroamericanos y ahora vimos la región del Darién, ¿no? Que es ya un paso muy difícil para los migrantes, ¿no? Entonces está, digamos, esta dificultad asociada al mero tránsito, tenemos este muro burocrático, ¿no? Simplemente pues es muy difícil, digamos, hacer trámites para los migrantes, sea para ingresar a Estados Unidos o presentar solicitudes de asilo en México, y por otro lado vemos los abusos contra los migrantes. Quizás una de las cosas preocupantes sobre o respecto a la participación de los militares es que al introducir los militares en diversos temas como la migración, le permite al gobierno evadir la rendición de cuentas, ¿no? Entonces la migración también se convierte en un tema cada vez menos transparente, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, documentar lo que están haciendo los militares y, digamos, con la poca información que tenemos también hacer frente a la narrativa oficial, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la migración, ¿no? Y con esto, pues también es, digamos, es difícil crear una contranarrativa, ¿no? Contra lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces, el presidente López Obrador, pues, dice con mucha frecuencia cuando se le presentan datos sobre diversos temas que él, pues, tiene otros datos, ¿no? Entonces, si no contamos con información o no estamos en condiciones de documentar abusos, ¿cómo podemos mostrar, pues, que la narrativa del gobierno pues es distinta de la realidad, ¿no? Respecto del desplazamiento interno en México, esto es muy cierto, aunque yo diría que es más bien digamos, un problema de seguridad para México y es en términos de política migratoria, es importante para Estados Unidos, ¿no? Entonces, puedo decir, yo trabajo también como perito en casos de asilo para cortes de inmigración en Estados Unidos, y vemos que pues muchas de las solicitudes tienen que ver no solamente con casos centroamericanos, ¿no? Personas que huyen de las pandillas, sino también casos mexicanos de distintas partes del país, cuando las personas huyen de amenazas de los grupos criminales, ¿no? Eso hacia Estados Unidos, pero por supuesto, pues también se ha documentado el desplazamiento forzado interno en México, ¿no? Pero nuevamente, pues esto se debe a la precaria situación de seguridad en muchas partes del país, y ahí nuevamente no podemos decir que es simplemente pues culpa de los grupos criminales, ¿no? Que están creando violencia en ciertas zonas, sino pues la política de seguridad militarizada también ha contribuido a los abusos y a la violencia en distintas partes del país. Y rápidamente sobre el cambio climático o los efectos del cambio climático, por supuesto que esto es uno de los factores, ¿no? Quizás digamos por los perfiles de quienes estamos aquí, hemos hablado más de la violencia física, de las pandillas y grupos criminales y el tráfico de drogas, pero por supuesto que las personas también mencionan los efectos del cambio climático, ¿no? Como uno de los razones. Pero hay que recordar que pues que la situación es un poco distinta en los países, y también tenemos que ver qué está pasando en las ciudades y qué está pasando en el campo, ¿no? Entonces vimos en El Salvador, por ejemplo, que efectivamente mucha gente se va de las ciudades y está teniendo problemas con las pandillas, o también mencionan a los militares, ¿no? O los policías, o quizás la violencia del Estado en el sentido
más amplio, mientras en Honduras también muchas personas se van por problemas con las pandillas, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero en Honduras también es muy notable como mucha gente tiene que irse del campo, pues porque ya no sobrevive, ¿no? En el campo, y ahí sí vemos cómo el cambio climático sí está teniendo un impacto, digamos, en las posibilidades de la gente de hacer su vida en el campo. Gracias, Sonia. Tomás. Ok, yo solo voy a hablar específicamente del tema del cambio climático y lo que ha pasado en estos, del 2020 hasta la fecha. En 2020 hubieron dos huracanes que vinieron casi al mismo tiempo, ETA y IOTA, y uno fue que botó una cantidad de agua increíble y el otro que fue violento en términos de la velocidad del viento, ¿verdad? Entonces, esos en conjunto destruyeron el occidente del país, el norte del país. Mucha gente, esas inundaciones, resultaron directamente en una caravana, la última gran caravana, que si no hubiera sido destruida en Guatemala, y uso la palabra destruida bien literalmente, porque fue a punta de tolete y balas lacrimógenas que fraccionaron la caravana y se deshizo. Pero si no hubiera pasado eso, hubiera sido la caravana más grande por mucho. Entonces, esto, y eso que está en la memoria reciente de la gente se acuerda de eso como un momento bien crítico, bien que los marcó. Hace un mes hubo solo una tormenta, no fue un huracán ni una depresión tropical ni nada por el estilo. Vino y obviamente no se ha hecho ningún trabajo de ingeniería para poder ameliorar la situación de inundaciones. Entonces se repitió y parecía que se iba a desbordar el río y iba a causar la misma desastre, ¿verdad? Que causó en el 2020. Solamente con el miedo de que eso iba a pasar, todo el mundo se fue de los sectores de San Pedro Sula y la zona aledaña, más altamente pobladas de ahí. Y se han ido por el terror. Unos se fueron desplazados internamente, terminan en barrios que están asociados con un grupo que es opositor que estaba en control del de ellos, entran en problemas. Yo conozco gente que fue brutalizada, pero no asesinada debido a este desplazamiento interno. Así que el tema de cambio climático, las tormentas más fuertes y en zonas urbanas ya están teniendo sus consecuencias. Y gente de esas comunidades que les digo que se fueron de las inundaciones de hace un mes, se fueron del país, vendieron lo poquito que quedaba y dijeron, no puedo vivir así. Y en el campo, la misma retórica, la misma lógica se aplica ya con el tema de sequías o derrumbes debido a estas ultratormentas que vienen, sobresaturan el agua y deshacen. Entonces, mientras que antes sí oía de que acá no crecen mucho las cosas, ahora hablando de que ya, tal vez no usando el lenguaje preciso, la gente está diciendo, mi experiencia yendo a las zonas rurales, de que simplemente algo cambió. Ya no es como antes, de una manera de que no me permite vivir. Y eso me da opciones, irme a la ciudad o irme del país. La mayoría decide irse del país y los que se van a la ciudad, regresando a una respuesta o pregunta que alguien hizo en algún momento, esta gente que viene del campo y va a la ciudad y se llega a las periferias, usualmente en Honduras, sí reciben discriminación fuertemente y sí son afectados mucho por gente que lo ve como personas que pueden explotar.
Sí, gracias, Tomás. Juan José, y nada más quería decir que me parece bien interesante lo que están diciendo también porque es, o sea, siempre en sus intervenciones nos están dejando muy claro que de nuevo hay que pensar en las violencias en plural y también en las intersecciones en estas variables, ¿no? O sea, no existe tal cosa como un desastre natural, o sea, lo que existen son décadas de abandono y de políticas inefectivas de protección por parte del Estado que se aunan a un contexto, digamos, de violencia criminal y que se aunan a un contexto también de marginalidad económica, ¿no? Entonces, es importante como pensar en estas cosas en su conjunto. Juan José y luego Brian, y ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias. A ver, el tema de México. Para Centroamérica migrar básicamente es atravesar México, ¿verdad? Siempre ha sido eso básicamente. Pasar la frontera hacia los Estados Unidos es por mucho más, no digo que sea fácil, pero es por mucho más sencillo que el paso por México. Toda la narrativa de violencia, de exámenes y de abusos, su escenario es México, ¿verdad? Claro, con López Obrador se enfrenta a un problema justamente de narrativas, las caravanas, y es el punto que voy a pasar luego, me parece que es el punto más fuerte de inflexión, el fenómeno más parteaguas que hemos tenido en esta década de fenómenos tan parteaguas. Justo ocurre la primera gran caravana, que además es una respuesta de los centroamericanos a varias décadas de vejámenes por México, ¿no? Entonces le apuestan a juntarse y volverse un animal articulado y fuerte que puede atravesar México, botando las fronteras y tal, y dejar de ser esos conejillos asustados que se escondían por las matas y podían ser abusados por quien quería en México, desde los Zetas hasta las diversas estructuras policiales. Y justo López Obrador se encuentra en medio de esta transformación, de este proceso, de esta nueva estrategia de las poblaciones centroamericanas, sobre todo hondureñas, sobre todo del norte de Honduras. Y originalmente tiene un discurso diferente. Lo que dice López Obrador es, ahorita que tome el poder, sí que van a cambiar las cosas, van a haber visas humanitarias, las cuales eventualmente se dieron y se continúan dando, pero entra en esta narrativa y él mismo se ve acorralado por toda la diplomacia y por todos los intereses que habían alrededor. Luego, muy pronto de ese discurso amable, solidario, donde básicamente se estaba esperando a los migrantes centroamericanos, no pasó mucho tiempo cuando tuviéramos escenas de militares golpeando caravanas, deshaciendo caravanas, separando niños de sus padres, gente siendo ahogada por los helicópteros. Entonces, también de parte de las poblaciones subalternas centroamericanas, se da esta estrategia de caravana y de parte de los gobiernos del norte se da la contraestrategia, ¿no? Que es volver la frontera mucho más al sur, convertir estos países básicamente en fronteras. Eso por un lado. El otro tema, que era todo este rollo de los desastres naturales y el cambio climático, me da la impresión que a nivel académico, incluso a nivel periodístico, cuando hablamos de cambio climático asociado a la migración o a otra larga lista de fenómenos, siempre pensamos en estos como fenómenos a muy larga data. Las cosechas paulatinamente deteriorándose y la gente al final de un largo proceso migrando. Vaya, no es así, ya no es así. Lo que decía Tomás, yo pude estar haciendo etnografía en San Pedro Sula para las dos últimas tormentas que fueron devastadoras, arrasaron lugares completos. Un barrio donde yo más trabajo, que es el Rivera Hernández, en Honduras perdió toda su parte norte, todas las colonias de Cerrito Lindo y aledañas, todo 6 de mayo quedó básicamente irreconocible. Toda esa gente, ante la falta de respuesta estatal y ante la profunda corrupción que se dio en torno a unos pocos financiamientos para paliar esto, la gente pues se fue a vivir a los camellones de la carretera. Yo fui testigo de cómo a semanas, probablemente a menos de meses de la tormenta, la gente armó caravanas con lo mismo que había sacado para huir de la lluvia. Cada vez esto del cambio climático y estos fenómenos entendidos a largo plazo se traducen en acciones inmediatas. Como decía Tomás, esas caravanas se armaron de manera inmediata. Terminó de caer la lluvia y la gente no podía regresar a sus comunidades
y empezaron a caminar hacia Estados Unidos. Entonces, creo que hay que también al menos reformular los códigos con los que entendemos estos procesos de cambio climático o transformación climática. Gracias, Juan José. Brian. Sí, yo creo que ya Sonja y Juan desarrollaron de forma bastante completa la parte de México. Solamente quiero aportar una idea muy breve a lo del cambio climático. Coincido con lo que dice Juan, que ya se están viendo fenómenos muy fuertes, es decir, ya no hay que esperar más. Es el cambio climático está aquí, está presente, está dando manifestaciones muy evidentes, muy fuertes, muy desastrosas, pero yo creo que la migración por cambio climático realmente no es algo nuevo. Ha estado ahí afectando, camuflado, digamos, o disfrazado de pobreza muchas veces, porque al menos en El Salvador mucha de la gente que migra del campo, si no es porque la pandilla llegó, le extorsionó, le mató a algún familiar o lo amenazó de muerte, y si no es porque la policía también lo amenazó de muerte o le mató a algún familiar, suele ser porque sus cosechas ya no están dando lo que daban, porque la sequía le mató su cosecha, porque el exceso de agua le mató su cosecha. Entonces, ese fenómeno ha venido así, ha venido ya demostrándonos desde hace rato que está ahí. Lo que pasa es que hay como decía John Lee Anderson en una columna que escribió para el principio de la pandemia de COVID-19, a los humanos nos gusta mucho, nos excita la idea de apocalipsis, de fin del mundo. Y cuando escuchamos pandemia y decimos fin del mundo, eso nos mueve mucho y nos hace prestarle mucha atención. Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno muchísimo, por mucho más amenazante y más peligroso que la pandemia, por ejemplo, de COVID-19, que si bien es cierto, mató a millones de personas, el cambio climático amenaza con acabar con la humanidad o con lo que conocemos ahorita como la civilización humana. Entonces, eso creo que no es un fenómeno tan reciente. Lo que sí es que coincido con lo que dice Juan. Ese monstruo que viene caminando despacio ya nos está dando señales de que ya está aquí, que ya puede destruir pedazos de país y que ya puede hacer que la gente salga huyendo de ahí. Entonces, esas son, creo, los 2 puntos que podía aportar ese. Gracias. Perfecto, Brian. Juan, ¿te quedaste con una idea en el tintero o nada más se quedó la mano levantada del anterior? Ok, perfecto. Miren, nada más se debe a mi experiencia con la computadora. Okay. No, está muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este diálogo. Sé que podríamos pasar muchas más horas conversando, pero me parece que en aras de nuevo mantener la conversación tan dinámica y tan rica como ha estado, les agradecemos profundamente de nuevo a nombre de Noria México Centroamérica, Nathaniel Morris y yo, como parte de esta iniciativa para pensar el éxodo centroamericano. Les agradecemos enormemente y aprovecho nada más para hacer el anuncio que vamos a estar lanzando próximamente una serie de artículos, incluido un artículo por Sonja Wolf, por José Luis Rocha, un artículo de Daniel hablándonos también de la situación desde Guatemala. Entonces vamos a publicar próximamente esta serie y este diálogo que tuvimos es en el marco de nuevo de esta iniciativa por parte de Noria, pensando siempre en la pertinencia de repensar el éxodo centroamericano de cara a lo que está sucediendo en Estados Unidos, de cara al debate político en México y por supuesto la realidad siempre compleja de los países centroamericanos. Entonces les agradecemos a todos ustedes, Juan José Martínez, Brian Avelar, Sonja Wolf, Tomás Ayuso, mil gracias y mil gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en que aceptan la invitación de Noria de estar con nosotros. Muchas gracias por dejarnos aprender de ustedes. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a este coloquio. Son espacios muy buenos. Nada más, ya que es de hacer anuncios, pues hacer un anuncio más a los que estén interesados en la deriva autoritaria de El Salvador y en las cosas que pasan en ese país. Nada más les diré, pues, que estén pendientes de Inside Crime los próximos días. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias a todos, nos vemos. Sí, Gracias. Un gusto. Mil gracias a todos. Bueno.